cada una de esas riquezas para nuestra vida y que así podamos nosotros ser prosperados tanto en lo espiritual como en lo material también. Entonces vemos acá que existen riquezas de mayor valor para aquellos que buscamos dar la talla y terminar nuestra carrera. En el tiempo de José, Dios muestra que vendrían 7 años de gran abundancia. Eso lo leemos en Génesis 41:29. No se lo voy a leer porque pues ya lo conocemos. Y luego menciona que vendrían 7 años de escasez, los cuales son figura del periodo tribulacionario, lo que nos lleva a comprender que estos son los 7 años de gran abundancia que estamos viviendo. Y así como José en Egipto aprendió a administrar la gran abundancia, nosotros como hijos de Dios debemos ser buenos administradores de las abundancias que hay para este tiempo. Entonces, nuevamente reforzamos acá el propósito de esta temática, que es que usted y yo no solamente sepamos cuáles son esas riquezas que el Señor está derramando, sino que al saberlas, las podamos administrar correctamente. Recordemos que todo aquello que el Señor permite en nuestra vida es para que usted y yo lo administremos. Y ahí entra, ¿verdad? También la parábola de los talentos que el Señor le había dado a cada uno, ¿verdad? Cierta cantidad de talentos, 5, 3 y un talento a cada uno correspondiente, pero cada uno lo administró de cierta manera. Y de acuerdo a esa administración que cada uno hizo, así fue la recompensa que trajo el Señor para cada uno de ellos. De la misma manera, para cada uno de nosotros, el Señor ha depositado ciertas riquezas espirituales en nuestra vida y de nosotros va a depender el desempeño que le demos a cada una de ellas y de las cuales vamos a rendir cuentas delante del Señor. Entonces, en cada una de estas enseñanzas estaremos conociendo cuáles son precisamente esas abundancias. Y en esta tarde noche nos corresponde conocer un poquito acerca de la abundancia de fe. Y para ello vamos a utilizar como texto base Segunda Carta de Corintios, capítulo 8, verso 7. Y vamos a leer la versión de la Biblia de las Américas, que dice así: Más así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. Sin embargo, aunque ahí se mencionan varias clases de abundancia, solo vamos a especificar la abundancia de fe. Y para ello vamos a ver un poquito acerca de la fe y algunos aspectos que la palabra menciona acerca de ella. Cuando se habla acerca de la fe, principalmente conceptualizamos la fe como esa certeza y seguridad que se tiene en aquello en lo que creemos. En nuestro caso, en nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 11:1 dice en la Biblia Siglo de Oro: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted puede ampliar si gusta este concepto de la fe, apoyándose en distintas versiones que a usted mejor le parezcan, que le convenga, ¿verdad? Para poder dar la explicación. Pero algunas versiones dicen que es la seguridad de aquello que nosotros vamos a recibir. Es la garantía de lo que aún no tenemos, pero que vamos a recibir en el Señor. Entonces, para que usted pueda explicarle un poquito mejor a los hermanos en el discipulado. Sin embargo, sí, así en palabras simples, ¿verdad? Sencillas, es una certeza, es convicción, es seguridad de aquello que usted y yo creemos y que sabemos por esa fe que nos dieron que lo vamos a recibir. Es decir, no hay duda alguna en nosotros de que las promesas del Señor se van a cumplir en nuestra vida. Eso es precisamente la fe. Es decir, que la fe nos hace creer en lo que nuestros ojos físicos no pueden percibir, pero no por ello deja de existir. Por ejemplo, el hecho de que una persona no crea en el Señor no quiere decir que el Señor no exista, ¿verdad? Por ejemplo, los ateos dicen que Dios no existe, pero porque ellos no crean que Dios existe, Dios no deja de existir. Entonces, de la misma manera, la fe es esa herramienta, si lo queremos ver así, que nos permite a nosotros poder llegar a recibir promesas de parte del Señor que aunque nuestros ojos físicos todavía no lo ven, lo podemos percibir en nuestro interior, lo podemos creer en nuestro espíritu porque nos ha sido dada fe para poder creer. Y esa fe es ese activador que a nosotros nos va a permitir en algún determinado tiempo recibir esas promesas de parte del Señor. Entonces, con respecto a la fe, podemos ver que Cristo es el origen y el fin de la fe. Cuando la palabra menciona que en Cristo está el principio y el fin, se refiere a absolutamente todo lo que se ve y lo que no se ve, incluyendo la fe.
pues es Él de quien procede la fe que un día nosotros recibimos y es Él mismo el que lleva nuestra fe a una perfección. Cuando usted va a ver, hay varios textos que mencionan a Cristo como el principio y el fin. De hecho, en Apocalipsis lo hemos visto y nuestro pastor nos ha enseñado acerca un poquito de eso, ¿verdad? Del alfa y la omega con respecto al alefato hebreo, que en el Señor está contenidos los 22 sellos del alefato hebreo. De la misma manera, la fe está originada en Cristo y Él es el fin, dice algunas versiones. Más en otras versiones dice que Él es el que lleva, ¿verdad?, a la perfección nuestra fe. Este texto de Hebreos 12:2, en alguna otra versión quizá lo hemos leído y lo conocemos como aquel texto que dice que debemos tener puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Sin embargo, en la versión Arca Fernández dice, nuestra meta ha de ser Jesús, origen y plenitud de nuestra fe. Jesús, que renunciando a una vida placentera, afrontó sin acobardarse la muerte ignominiosa de la cruz y ahora comparte el poder soberano de Dios. De tal manera que nosotros, ¿por qué debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús? Porque Él es el que le dio origen a la fe tan linda que usted y yo algún día recibimos y por la cual hemos recibido esa salvación tan valiosa que usted y yo debemos procurar guardar y de la cual no debemos perder el gozo de haber sido salvos. Entonces, también el Señor no solamente es el que le dio origen a nuestra fe, sino Él es el que nos ayuda a poder evolucionar nuestra fe. Recordemos que nuestra fe no solamente debe quedarse, ¿verdad?, en el grado en el que la recibimos, porque a usted y a mí nos dieron fe para creer en el Señor, mas nuestra fe no debe quedarse así, sino debe ir evolucionando conforme el paso del tiempo y de nuestro caminar en el Señor, lo cual nos lleva al siguiente punto, que es que la fe debe ser perfeccionada. La palabra deja ver que nuestra fe debe ser perfeccionada en el Señor, quien es el consumador de la fe. Esa palabra consumador, al depurarse en el griego, se llega a la palabra griega 5046, que es la palabra teleios, que significa completo. Y esto completo se habla en varias aplicaciones. Ahí el diccionario coloca que puede ser de trabajo, de crecimiento, mentalmente y carácter moralmente. También significa alcanzar madurez. Quiere decir que la fe en nosotros actúa en todas estas áreas de nuestro ser integral. La fe nos ayuda a poder tener un crecimiento en el Señor. Y esto, si usted lo recuerda, pues lo hemos visto en el módulo, ¿verdad? Creo que si no estoy mal, creo que es el módulo 1. Cuando se habla de los niveles del creyente, nos habla de un crecimiento, de un desarrollo del cristiano, precisamente en el Señor, en el cual pasa por faceta de oyente, de creyente, pasa luego a discípulo, siervo y hasta llegar a amigo. Y esto es mediante la fe que debe llevar un debido crecimiento en el Hijo de Dios. Pero también la fe lleva dentro de sí el que nosotros tengamos un desarrollo en nuestra mente. Es por la fe que nuestra mente es capacitada, es perfeccionada y es por la misma fe que usted y yo podemos llegar a una transformación en nuestra mente. Y eso tiene que ver con lo que nuestro pastor pues, nos hablaba recientemente acerca de esa transformación en la mente que nos lleva hacia un arrepentimiento mediante el Espíritu Santo. Pero también habla de carácter moralmente, y quiere decir que transforma entonces todo nuestro ser integral, desde nuestro espíritu, nuestra alma, y se evidencia en la forma en la que nosotros nos comportamos con nuestro cuerpo. Y también cuando se habla de teleios, ¿verdad? Es la palabra para referirse a una madurez espiritual. Quiere decir entonces que nuestra fe, como le mencionaba anteriormente, no debe quedarse como la recibimos. Si se dio cuenta al inicio de la imagen que representaba el título del tema, pues había un personaje con unas manos y un montoncito, ¿verdad? De semillas. Esas semillas que estaban ahí son semillas de mostaza, que las podemos tomar como ejemplo por aquel texto que dice la palabra, ¿verdad? Que el Señor dijo, si vuestra fe fuera como un granito de mostaza. Entonces, debe llegar a nosotros esa abundancia, que le podamos dar un crecimiento. Y ese crecimiento depende de nosotros en lo individual. Esa fe que nos dieron, usted y yo la vamos a administrar y decidimos cómo darle ese crecimiento o si se queda tal y como nos la dieron. Entonces, avancemos acá. De tal manera que la fe que hemos recibido debe evolucionar y crecer en cantidad y en calidad
por lo que, a la manera de los discípulos, podemos pedirle al Señor que sea aumentada nuestra fe. Lucas 7:5 en la versión Arca Fernández dice, los apóstoles dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Y mire, algo tremendo es que cuando usted va a ver el contexto de lo que viene hablando acá, no está hablando de prodigios, no está hablando de señales, no está hablando de Señor, queremos partir el mar en dos. No, no está hablando de eso. Sino sabe por qué los apóstoles estaban pidiendo que sea aumentada su fe. Es porque precisamente anteriormente estaban preguntando cuántas veces debían perdonar a aquel que les había ofendido. Y el Señor les dice que hasta 70 veces 7. Luego tiene otro título, el capítulo ese, y después dice, y los apóstoles dijeron, Señor, aumentanos la fe. Lo que quiere decir entonces que usted y yo, una de las maneras en las que podemos ver si estamos elevados en fe o pocos en fe, es la facilidad que tenemos para perdonar. Los discípulos, ¿verdad? En este caso, pidieron que les sea aumentada la fe porque precisamente, ¿verdad? No habían crecido en ella y les era difícil el poder perdonar. Entonces usted y yo podemos poner ahí un medidor de fe. ¿Cómo estamos con respecto al perdón? Porque ese va a ser un indicador de cómo estamos en nuestro nivel o crecimiento de nuestra fe. Entonces, otros aspectos también de la fe es que debe ser examinada. Para comprender si nuestra fe ha crecido o ha aumentado desde que creímos en el Señor, debemos examinar nuestra fe. Segunda carta de Corintios, capítulo 13, verso 5, dice en la Nueva Traducción Viviente, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Y mire qué tremendo porque pues no hace mucho que nosotros participamos, ¿verdad? De la mesa del Señor. Y una de las instrucciones para poder participar de la mesa del Señor es que nos examinemos a nosotros mismos. Entonces, dentro de lo que usted y yo tenemos que examinarnos es nuestra fe. Porque mire, a veces podemos decir, ah, sí, nos examinamos nuestra conducta, cómo nos comportamos dentro de casa, dentro de la congregación, fuera de, en nuestro trabajo, cómo hablamos, pero ¿cómo es que nosotros podemos examinar nuestra fe? ¿O cómo podemos saber si nuestra fe está en determinado nivel? Yo ya le mencioné un aspecto, ¿verdad? Que era con respecto al perdón. Pero, mire, una de las cosas que tenemos que tener en mente es que la Biblia dice que el Señor en todo tiempo nos prueba. Entonces, y nuestro pastor nos enseñó recientemente que una de las razones o los propósitos de las visitaciones del Señor puede ser para probarnos. Y una de las cosas en las que podemos estar siendo probados es en nuestra fe. Y puede ser que en algún momento el Señor nos haya probado y usted y yo ni nos hayamos dado cuenta. Y no sabemos si salimos aprobados o reprobados en el examen de la fe genuina. Y no es como que usted y yo, mire, yo no sé cómo era usted cuando usted estudiaba, o para los que todavía están estudiando, ¿verdad? Si se tomaba el tiempo para poder repasar, leer sus anotaciones, porque sabía que tenía examen. Pero en la fe no es como que a usted le avisen, mire, hermano fulano y tal, prepárese porque usted va a tener un examen dentro de 2 semanas. Le van a probar su fe y aquí está su hojita para que usted repase los aspectos que le van a evaluar. No nos avisan. El Señor nos agarra así, desprevenidos, porque si no, entonces sería una fe fingida. Sin embargo, dice examen de la fe genuina. Entonces tenemos que examinar nuestra fe. ¿Y cómo le hacemos para poder examinar nuestra fe? Examinar, según el diccionario de la Real Academia Española, es inquirir, es investigar, escudriñar con diligencia y con cuidado algo. Pero también es reconocer la calidad de algo, viendo si contiene algún defecto o error. De tal manera que el propósito de examinar nuestra fe es que podamos identificar algún error o deficiencia que pueda tener, lo cual nos impide obtener la recompensa del Señor en su venida. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 7, en la versión Nueva Biblia Española 1975, dice, por eso saltan de gozo. Si hace falta ahora sufrir por algún tiempo diversas pruebas, de esa manera los quilates de su fe resultan más preciosos que el oro perecedero, que sin embargo se aquilata a fuego y alcanzará premio, gloria y honor cuando se revele Jesús, el Mesías. De tal manera que, ¿por qué nos conviene que usted y yo decidamos examinar nuestra fe? Porque tenemos dos opciones. Decir, bueno, no, yo no quiero examinar mi fe. Y puede ser que no identifiquemos
ningún error, deficiencia o debilidad en nuestra fe. La mala noticia, si lo queremos ver así, es que de todas maneras el Señor nos va a examinar y va a encontrar posiblemente defectos que nosotros tengamos y que nosotros no mejoramos porque no los identificamos. Recordemos que el propósito de una evaluación, de un examen, no es que salgamos acusados y decir, ay, no, es que yo no tengo fe, tiene más fe mi vecino que es inconverso. No, no ese es el propósito. El propósito de un examen, de un proceso de evaluación, es precisamente identificar áreas de mejora. Quiere decir que después de que usted y yo nos hayamos examinado nuestra fe, identifiquemos en tal situación me hace falta mejorar porque me hizo falta fe para creerle al Señor. Y mire, la fe es tan importante porque si nuestro pastor nos recordaba el ejemplo de Moisés, por falta de fe, por falta de creerle él al Señor delante del pueblo de Israel, fue que él no entró a la tierra prometida a pesar, ¿verdad? Del grado, de la magnitud de su llamado. Entonces, usted y yo necesitamos examinar nuestra fe porque de eso va a depender si entramos a la tierra prometida, si la conquistamos y si alcanzamos premio, gloria y honor. Entonces, puede haber la posibilidad de que alguien por no examinar su fe, de todos modos el Señor se la examinó, pero no mejoró en esos aspectos y entonces se perdió el premio, la gloria y el honor. Y mire, yo no sé cómo es usted con respecto a los premios o con respecto a su vida en todos los aspectos. ¿Qué tan competitivo o competitiva es, verdad, cada uno de ustedes con respecto a ciertas situaciones? Porque de eso va a depender también, porque a veces tendemos a tener una mentalidad conformista. Ay, aunque sea esto, aunque sea lo otro. Y nosotros como hijos de Dios no deberíamos acostumbrarnos a la mediocridad, sino a poder dar todo en excelencia y máximo es para el Señor. Entonces, de la misma manera, eso debe aplicar a nuestra fe. Llegar a una talla de excelencia en nuestra fe para que entonces seamos merecedores de aquellos premios que el Señor preparó para cada uno de nosotros. Porque nuestro pastor, creo que fue el que mencionaba, o no sé, algún ministro de la red mencionaba, que el Señor allá tiene un depósito, ¿verdad? De recompensas para cada uno de nosotros. Y nuestra fe es ese cheque en blanco que nos va a poder permitir adquirir esas recompensas, esos premios, esa gloria, ese honor que el Señor tiene para cada uno de nosotros allá. Pero si no aplicamos esa fe, allá se va a quedar y alguien más lo va a cobrar por nosotros. Entonces, qué feo, ¿verdad? Qué gacho que alguien más vaya a recibir lo que nos pertenecía y que no logramos adquirir porque nos faltó fe. Entonces, de usted y de mí depende si examinamos nuestra fe y mejoramos en ella o nos examina el Señor y salimos reprobados. Entonces, veamos acá, avancemos. Por el contrario, como le decía anteriormente, si no nos examinamos nosotros mismos, de igual manera seremos probados, con la diferencia que no será para corregir algún error, sino para ser reprobados en la fe. Ahí le coloqué un ejemplo. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 8. Le coloqué dos versiones, sin embargo usted puede optar por no leerlas completas, solo la parte que le resalté. La Biblia la Bible Basic English dice, y como Santiago y Jambres fueron contra Moisés, así también estos van contra lo que es verdadero. Hombres de mente perversa que puestos a prueba por la fe, se ve que son falsos. Entonces, el examen de nuestra fe puede arrojar como resultado que nuestra fe es verdadera o que es falsa. Y por lo tanto, es algo en lo que debemos trabajar. Y la versión Ausejo dice, en la parte resaltada dice, reprobados en materia de fe. Entonces, hagamos de cuenta y caso que la fe es un curso que usted y yo tenemos asignados y por la cual debemos esmerarnos en poder aprobar. Y mire, yo no sé cómo, como le mencionaba anteriormente, no sé cómo era usted cuando usted estudiaba, si usted era aplicado o se conformaba con pasar de panzazo, es decir, aunque sea con 60 o con 61. Entonces, ya lo demás es avaricia. No, nosotros debemos anhelar en las cosas espirituales ganar con 100. Entonces, es importante que usted y yo tengamos esa mentalidad de ganar en el Señor. Una de las razones por las cuales se puede ser reprobado en la fe es por la incoherencia entre la fe y las actitudes. El mismo texto, solo que en la versión contemporánea, dice, de la manera que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. Personas corruptas en su mente, incoherentes en la fe por identidad. De tal manera que usted y yo debemos demostrar con nuestras actitudes coherencia entre nuestra fe
y entre lo que hacemos, decimos y pensamos. De lo contrario, vamos a ser reprobados en la fe. Y como le mencioné anteriormente, una de las consecuencias de ser reprobados en la fe es que no se puede conquistar Canaán, que es figura de nuestra alma. Entonces necesitamos evaluar qué tanta coherencia hay entre la fe que decimos tener y lo que hacemos. Entonces avancemos acá. ¿Qué sucede cuando no hay abundancia de fe? Aquí ya podemos ir evaluando, podemos ir haciendo el examen de nuestra fe, si ya tenemos abundancia de fe o si nuestra fe se ha quedado estancada. Una de las cosas que debemos entender es que cuando se tiene abundancia de fe, se nota, y cuando no se tiene, se nota mucho más. Y el Señor en su palabra nos ha dado ejemplos de situaciones en las que le señaló a algunos personajes su poca fe, lo cual es lo contrario a una abundancia. Entonces acá vamos a ver un poquito una enseñanza por espejo. Y una de las situaciones cuando no hay abundancia de fe es que nos preocupamos por lo material. Mateo capítulo 6, verso 25 al 30, en la versión nueva traducción, traducción Nuevo Mundo, dice: por eso les digo, dejen de angustiarse por su vida, por lo que van a comer y beber, o por su cuerpo, por lo que van a ponerse. Al fin y al cabo, ¿no vale más la vida que el alimento y el cuerpo que la ropa? Observen con atención las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, pero su Padre Celestial las alimenta. ¿Y acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, por angustiarse, puede alargar un solo codo a la duración de su vida? Además, ¿por qué se angustian por la ropa? Aprendan una lección de cómo crecen los lirios del campo. No trabajan duro ni hilan, pero les digo que ni siquiera Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Entonces, si Dios viste así a la vegetación del campo, que hoy está aquí y mañana se echa el horno, ¿no los vestirá a ustedes con mucha más razón? Gente de poca fe. Entonces, cuando usted y yo ponemos nuestro enfoque más en lo que no tenemos que en lo que sí hemos recibido del Señor, es evidencia de que tenemos poca fe y por lo tanto no hemos ido prosperando, no hemos ido evolucionando en la fe que el Señor nos dio. Cuando dejamos de poner nuestra mirada en lo que es verdaderamente importante, que es el reino de Dios, causamos que nuestra fe se debilite y comience a generarse ansiedad por lo que aún no tenemos o nos hace falta en el momento, dejando de confiar que el Señor conoce cada necesidad que tenemos y que Él proveerá para suplir cada necesidad. Mateo capítulo 6, verso 32 al 34, en la misma versión dice: porque es la gente de las naciones la que busca todas estas cosas con tanto empeño. Su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios y entonces recibirán también todas estas cosas. Entonces, Dios le resaltaba ahí, ¿quién es la gente que se preocupa por lo material? Es la gente de las naciones, son los moradores de la tierra. Y usted y yo no somos llamados a formar parte de ese grupo de las naciones, sino somos llamados a formar parte de ese grupo selecto que va a ser arrebatado. Y para formar parte de ese grupo tenemos que salir de esa multitud de las naciones, que se preocupan por qué van a comer hoy, qué van a almorzar. Mire, hay gente que está cenando y ya está pensando en qué va a hacer de almuerzo al otro día y no ha terminado ni de cenar. Entonces, eso no es señal de responsabilidad, es señal de ansiedad y de preocupación. Y la Biblia dice que cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propio, ¿verdad? Conflicto, su propia preocupación. Entonces, ¿para qué nos adelantamos a lo que va a suceder mañana o dentro de 5 años? Entonces, es afanarnos por algo que todavía no ha sucedido y que ni siquiera sabemos si vamos a llegar. Porque usted y yo, mire, a veces tenemos mucha fe en ese aspecto, que hacemos planes para hoy, para mañana, dentro de un mes, 5 años, y ni siquiera sabemos si vamos a amanecer vivos. Entonces, cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propia preocupación. Y una de las cosas, recordemos, características de la mujer virtuosa, que es figura de la novia, es que le sonríe al futuro. No se preocupa por qué va a pasar mañana, porque sabe que Dios tiene el control. Y mire, yo sé que decirlo es muy fácil, pero llevarlo a la práctica, ahí el problema, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a reposar en el Señor, a aprender a confiar que todo en las manos del Señor, Él va a saber cómo hacerlo de acuerdo a su voluntad. Y a usted y a mí nos toca, ¿verdad? Aceptar el plan que el Señor dejó.
y hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. No afanarnos porque me hace falta el carro último modelo, que la casa, que nos afanamos, nos preocupamos y después nos enfermamos. Yo creo que le he contado en alguna situación que en algún momento de mi corta vida, pues yo llegué a padecer de ansiedad, llegué a parar al hospital y a parar un montón de situaciones porque según yo me estaba muriendo, ¿verdad? Y los doctores decían que tenía soplo, que tenía taquicardia, etcétera. Y al finalizar de todas las evaluaciones médicas, del electrocardiograma, yo estaba más sana que sabrá Dios qué. Entonces, una de las doctoras me dijo, lo que tenés es ansiedad. Y me dijo, a tu corta edad te estás preocupando por tantas cosas que al final te están afectando y que no vas a solucionar nada. Y me dio un consejo muy fácil. Y me dijo, mira, si el problema que tenés tiene solución, ¿para qué te preocupas? De todos modos lo vas a resolver. Tal vez no hoy, no mañana, pero en algún momento lo vas a resolver. Y si el problema que te preocupa no tiene solución, de igual manera, ¿para qué te preocupas si preocupándote no vas a arreglar la situación? Y tiene razón, a veces nos preocupamos por cosas que de una u otra manera se van a solventar, pero usted y yo las queremos resolver en el momento y a veces no es posible. A veces hay que dejar pasar un tiempo porque es un proceso de parte del Señor en el cual nos está enseñando algo y nos está llevando a la madurez y precisamente a llegar al grado en que podamos confiar en Él en totalidad y que en algún momento el Señor va a proveer la salida para poder solventar ese problema. Pero nosotros nos enfrascamos en que no puedo, no tengo, Señor, ya no aguanto. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros hacer? Es venir delante del Señor y dejar nuestras cargas en Él. Recordemos que cuando el Señor dice que todo aquel que está cargado, que está cansado o trabajado, esa palabra se puede traducir en el griego como ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es dejar toda nuestra ansiedad en el Señor y reposar en que el Señor va a proveer una salida, va a proveer lo económico, va a proveer de salud o lo que sea su necesidad, el Señor la va a suplir. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Es que nuestra fe pueda crecer en esa situación. Entonces, otro aspecto con respecto a la falta de fe es que nos dejamos vencer por la duda. Mateo capítulo 14, verso 31, en la versión, en la traducción Nuevo Mundo dice, Jesús inmediatamente le extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué te dejaste vencer por la duda? Y el error de Pedro en esta ocasión fue dejar de ver a Jesús y poner su atención en los vientos. En el momento en que puso su atención en los vientos, se comenzó a librar una batalla en su mente, en la cual lamentablemente se dejó vencer. De la misma manera, cada uno de nosotros es llamado a pelear la batalla de la fe, aferrándonos a esa fe que un día a nosotros nos dieron. Primera Timoteo 6:12, en la versión Biblia Libre, dice, pelea la buena batalla confiando en Dios. Aférrate completamente a la vida eterna a la cual fuiste llamado. Esto fue lo que prometiste hacer delante de muchos testigos. En otras versiones dice pelea la batalla de la fe, pero le coloqué esta porque decía que debemos aferrarnos completamente a la vida eterna a la cual fuimos llamados. Entonces, cuando usted y yo no crecemos en fe, dejamos de aferrarnos a esa vida eterna a la cual nos llamaron. Entonces, y mire, me llamaba la atención porque dice, esto fue lo que prometiste hacer delante de muchos testigos. Entonces, cuando usted y yo aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, hicimos un voto con Él, hicimos una promesa de fidelidad. Por eso es que usted y yo, ¿verdad? Espiritualmente, portamos un anillo de compromiso con el Señor. Y la Biblia dice, ¿verdad? Que usted y yo estamos bajo una nube de testigos. Entonces, cuando nuestra fe es poca, estamos fallando a esa promesa que hicimos delante del Señor y delante de muchos testigos en el ámbito espiritual. Entonces, es importante que usted y yo, en el momento en que estemos en una batalla, peleemos la buena batalla de la fe. Y no podemos decir, es que yo no puedo, es que yo esto, es que yo lo otro, porque tenemos un ejemplo en el apóstol Pablo, quien dice que peleó la buena batalla y terminó su carrera. Entonces sí es posible el poder ganar la batalla del Señor, pero debemos tener una mente ministrada y llegar a que nuestra fe pueda evolucionar en el Señor. Y uno de los aspectos principales es que no despeguemos nuestra vista de nuestro Señor, porque ese fue el error de Pedro. Él venía bien y mire, incluso nadie lo obligó, nadie lo mandó a que caminara en el agua. Él solito dijo, Señor, llámame a que camine en el agua también. O sea, fue él el que quiso. O sea, él se metió solito, ¿verdad?, en el asunto. Pero ya cuando estaba en medio de su fe,
¿verdad? Disminuyó. ¿Por qué? Porque dejó de ver a Jesús. Cuando él vio que Jesús venía caminando en el agua, él dijo, yo también quiero, yo también puedo, porque vio que él lo estaba haciendo y lo comenzó a ver a él. Pero cuando él distrajo su atención del Señor, entonces se enfocó en los problemas que habían a su alrededor. Se enfocó en la tormenta, se enfocó en el viento. Y mire, si usted y yo cuando estamos en problemas nos fijamos más en los problemas que tenemos, créame que vamos a sucumbir. Nos vamos a ahogar en un vaso de agua porque no vamos a ver a nada más que a lo que nos rodea y nos va a afligir, nos va a angustiar. Pero cuando usted y yo, en lugar de poner nuestra atención en lo que nos hace falta, en los problemas que nos agobian y ponemos nuestra mirada en el Señor, todo va a cambiar porque va a ser el Señor el que nos va a dirigir. Algo así, y yo le coloqué esta imagen, le pedí más o menos a la inteligencia artificial que la creara de alguna manera, porque yo no sé a qué le recuerda a usted esa imagen del Señor Jesucristo con Pedro. A mí me recuerda a un papá con un bebé que lo está agarrando. Por ejemplo, a usted y a mí cuando nos enseñaron a caminar, ¿cómo nos enseñaron? En algún momento nos agarraron, ¿verdad? A dar los primeros pasos, pero hubo un momento en el que nos distanciaron, ¿verdad? Así como en la posición en la que está el Señor, ¿verdad? Y extendió sus manos así, por si nos caíamos, nos agarraban, pero tuvimos que habernos desprendido a cierta distancia. Pero ¿qué es lo que hace un bebé? A eso es lo que quiero llegar. ¿Qué hace un bebé cuando está aprendiendo a caminar? Usted no ve que el bebé, bueno, yo no he visto, ¿verdad? No sé si en algún momento o usted tal vez lo dice así, pero el bebé cuando está aprendiendo a caminar ve hacia el papá o hacia la mamá que lo está llamando y le dice, vení, camina, avanza. Entonces no voltea a ver hacia los lados, no, está viendo hacia la persona que está llamando a que camine. Entonces lo mismo es nosotros con el Señor. Somos como esos bebés que están aprendiendo a caminar en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, pero ¿en quién deben estar nuestros ojos? En el Señor. Entonces no dejemos de ver al Señor en medio de nuestras dificultades y entonces vamos a vencer en esa batalla de la fe. Entonces, ¿cómo se evidencia la abundancia de fe? Ya algunos aspectos ya vimos cómo no hay abundancia de fe. Ahora vamos a ver cómo podemos decir, ah, sí, yo tengo abundancia de fe porque tengo esa característica. A la luz de la palabra, podemos tomar algunos ejemplos en los cuales se evidencia la abundancia de fe, mediante los cuales podemos entender si ya gozamos de esa abundancia o es necesario aumentar nuestra fe hasta ser abundante en el Señor. Y uno de ellos es que se reconoce la autoridad. Y esto se relaciona un poquito con el texto que leímos anteriormente de Janes y Jambres. Recuerda que decía que se rebelaron o se opusieron contra Moisés. Y Moisés tenía una autoridad delegada de parte del Señor. Mas esos dos personajes se opusieron a la autoridad que Dios había puesto en Moisés. Y como consecuencia fueron reprobados en la fe. Ahora vamos a ver el ejemplo acá. Mateo 8, verso 8 al 10 dice, pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado a nadie, en nadie, perdón, una fe tan grande. Aunque aquí no dice que es abundante, da la idea porque dijo una fe tan grande. Entonces, la palabra nos deja ver que Jesús se sorprendió por la fe que tenía el centurión. Incluso dijo que su fe era más grande que la de cualquiera en Israel. La razón era que el centurión no necesitó de la presencia de Jesús en su casa para ver el milagro cumplido. Solamente creyó en la autoridad de la palabra de Jesús. Mire, cuando se habla de los centuriones, creo que en el comentario Barclay mencionaba que un centurión era una persona digna, era una persona a la que se le daba respeto, o sea, era una persona importante dentro del resto de la multitud. Entonces, el centurión, si no hubiera reconocido la autoridad del Señor por la fe que él llegó a desarrollar, hubiera llegado tronando los dedos y decir, bueno, ¿quién dicen? Todos dicen que usted es el que sana, entonces hágame favor y va a sanar a mi criado allá, porque él tenía esa autoridad, él tenía ese nivel de importancia dentro de Israel, dentro del pueblo. Mas él en humildad por la fe que tenía, siendo él alguien importante, teniendo él un grado de autoridad, porque él tenía bajo su cargo a centenares de hombres, él llegó con humildad y llegó reconociendo la
autoridad que había en el Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino no necesitó que le fueran a imponer manos, que le llevaran un trapito. No, ella no necesitó nada. Necesitó solamente, di la palabra y mi siervo sanará. Y por lo que da a entender la palabra, pues estaban a cierta distancia. No es que estuviera aquí a la vuelta de la esquina, no. Había una gran distancia hacia la casa del centurión. Y esa fe no se vio limitada por la distancia, no se vio limitada por incluso por el pueblo al que pertenecían, porque el centurión no era israelita, era ajeno al pueblo del Señor. Y en él encontró más fe el Señor que en su propio pueblo. Y mire, a veces pasa así, que nosotros como hijos de Dios a veces no tenemos tanta fe como la que tiene algún inconverso. A veces viene algún inconverso y le dice a alguien, ¿verdad? Que es un problema. No, hombre, tenga fe en su Dios, su Dios le va a ayudar, su Dios lo va a cuidar. Entonces, y a veces nosotros estamos en un grado menor y nosotros andamos ahí, sí, es que ya no puedo, es que la situación está difícil, aquí ando, y es que Dios no me ayuda, es que esto y lo otro. Y otros que no pertenecen al cuerpo de Cristo tienen mayor confianza en el Señor que usted y yo. Entonces, ¿por qué era tan impactante esto para Jesús? Era porque el centurión era gentil, lo cual quiere decir que Jesús, según la ley judía, no podía entrar en la casa del centurión porque era inmunda. Es decir, el centurión no era merecedor. Sin embargo, la abundancia de fe que tenía no vio impedimentos para recibir un milagro que ni siquiera era para él, sino era para su criado. Un soldado, a la manera del centurión, no necesita la imposición de manos para recibir un milagro. Necesita reconocer la autoridad de Jesús y creer en la palabra que Él enviará. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de que estamos creciendo en la fe? Es que no necesitamos que nuestro pastor, que algún anciano, que algún diácono, coordinador, etcétera, alguien que tenga un cargo dentro de la congregación, vaya a orar por una situación que tenemos en nuestra casa. Nosotros mismos podemos ser ese instrumento de parte del Señor, conforme a nuestra fe va creciendo, de poder operar un milagro, de poder ver una salida a la situación, al problema que estamos viviendo. Entonces, nuestro pastor ha puesto a veces el ejemplo, dice, ¿verdad? A veces hay hermanos, dice él, que vienen a pedir que se les pongan manos porque están enfermos de gripe. Entonces, ese es un nivel de fe muy bajo. Y claro, no estoy diciendo que con esto, ¿verdad? Está prohibido pedir que alguien ore por nosotros porque entonces van a decir que tengo poca fe. No, porque también hay situaciones en las que como hermanos en Cristo nos tenemos que apoyar, nos tenemos que sustentar los unos a los otros y uno de esos medios es mediante la oración. Pero también hay situaciones, batallas que usted y yo en lo individual tenemos que luchar y eso es mediante la fe. Entonces también otra cosa que podemos evidenciar es si hemos llegado a un nivel de ejército o todavía estamos en nivel de oveja. Porque aquel que está en nivel de soldado ya avanzó y es parte del ejército, no necesita que le vayan a imponer manos, solo necesita que envíen la palabra y por la fe esa palabra se va a activar y va a operar un milagro en el Señor. Entonces, otro aspecto es que la fe, cuando es abundante, vence obstáculos. Marcos capítulo 2, verso 2 al 5, en la versión amplificada, dice, se reunió tanta gente que ya no cabían ni a la puerta, y Jesús discutía con ellos la palabra. Entonces llegaron trayéndole un paralítico al que llevaban 4 hombres. Como no podían llegar hasta él a causa de la muchedumbre, quitaron el techo que había encima de Jesús, y cuando hubieron cavado una abertura, bajaron la estera sobre la que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe, ahí le borré fe, perdón, ahí se lo voy a corregir. Al ver Jesús, la fe activa de ellos, que brotaba de la confianza en él, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, a la luz de la palabra podemos ver que uno de los activadores de la abundancia de la fe es el amor, pues la fe tanto del centurión como la de los hombres que rompieron el techo por el paralítico fue efectuado por medio del amor. Mira, yo no sé por qué razón cuando se habla de esta parte, de esta porción de la palabra, se dice los 4 amigos del paralítico, pero yo busqué varias versiones y sinceramente no encontré ninguna que dijera que estos 4 hombres eran amigos del paralítico. Solo dice 4 hombres le ayudaron a bajar por el techo, pero no dice que eran amigos. Sin embargo, se da a entender quizá por la situación, porque nadie que no tiene amor en el Señor va a ir y hacer lo que hicieron esos 4 hombres. Porque mire, muchas veces se es como aquellos sacerdotes, como aquellos levitas que vieron al samaritano, ¿verdad? Tendido, medio muerto o medio vivo, ¿verdad?
en la calle y nadie le puso atención. Y muchas veces podemos, por falta de amor, ver necesidades en medio de nuestros hermanos y ser indiferentes. Pero cuando además de amor se tiene fe, se activan los dos y entonces se opera un milagro. Se busca cómo ayudar al que está necesitado de alguna obra de parte del Señor. Y este fue el caso de esos cuatro hombres. Sin duda alguna, ellos tenían fe, pero esa fe por sí sola no hubiera podido operar el milagro que el Señor hizo, porque ellos necesitaron del amor, de la compasión que los movió al ver la necesidad, vieron al paralítico y dijeron, nosotros conocemos a alguien que lo puede sanar, pero no solo le dejaron ahí, dijeron, mira, Jesús te puede sanar, no solo le dijeron eso, sino que el amor los llevó a activar y decir, bueno, yo sé que Jesús lo puede sanar, pero él está paralítico, nadie lo puede mover, muchachos, hagámoslo, llevémoslo. Y cuando lo quisieron mover, se dieron cuenta de que no podían entrar por ningún lado porque había un impedimento, había una multitud que los separaba del Señor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Impulsó a que ellos vieran al desvalido e impulsó que la fe que ellos tenían y operó un milagro. Entonces le continúo leyendo acá, dice, fue el amor por el desvalido que impulsó la fe que ellos tenían, que bastó para ver un milagro en el que ni siquiera el necesitado tenía fe, sino fue la abundancia en ellos la que activó el milagro del Señor. ¿Por qué le digo que no tenía fe él? Bueno, yo así lo entiendo, porque el texto que acabamos de leer decía, al ver Jesús la fe activa de ellos. ¿La fe activa de quiénes? De los cuatro hombres que se pusieron en acción, que no solo le dijeron, sí, ten fe, Dios te va a sanar, no, hicieron algo para que él recibiera esa sanidad. Entonces, la fe estaba en los cuatro hombres, no estaba en el paralítico. Sin embargo, esa fe fue tan abundante que el Señor operó el milagro y le perdonó sus pecados y lo hizo que volviera a andar. Entonces, nosotros no solamente necesitamos tener fe, sino que sea abundante y esa fe abundante necesita estar acompañada del amor, para que entonces el amor nos pueda mover a poder obrar o a poder tener fe incluso por aquel necesitado que ya perdió la esperanza. Entonces Gálatas 5:6 dice en la versión amplificada, porque si estamos en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino solo la fe activada y expresada y obrando por el amor. Entonces la fe no solamente debe estar en reposo, debe estar en actividad constante, debe estar en acción. No solo es decir, sí, yo tengo fe. No, es que esa fe se tiene que evidenciar. ¿Y cómo se va a evidenciar o cómo se va a expresar? Es que va a obrar por el amor del Señor. Y esas obras van a llevar a que aquella persona que no tiene fe pueda recibir el milagro que tiene de acuerdo a su necesidad. Entonces, otro aspecto es que la fe, cuando es abundante, saca poder de Jesús. Lucas 8:46 al 48 dice, pero Jesús dijo, alguien me tocó porque me di cuenta que de mí había salido poder. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él. Declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Entonces, mire qué tremendo porque la mujer del flujo de sangre creyó que iba a pasar inadvertida. Entonces, cuando usted y yo tenemos una fe abundante, no pasamos inadvertidos delante del Señor. La mujer del flujo de sangre es el ejemplo de que a pesar de creer todo perdido, cuando hay abundancia de fe, se puede sacar poder del Señor, pues ella no solo había perdido la salud y sus bienes a causa de la enfermedad, sino también había perdido su identidad, su dignidad. La sociedad la había excluido totalmente y había sido declarada inmunda, pues así lo mandaba la ley, según Levítico 15, 25 al 30. Si usted quiere, lo puede leer a los hermanos, lo puede agregar. Yo no se lo agregué porque la verdad es muy extenso y la esencia es que a ella, a cualquier mujer durante el periodo de su menstruación o durante este se alargara, no podía tener contacto con los demás porque era declarada inmunda. Todo lo que ella tocara iba a ser inmundo, todo aquel con el que ella se relacionara iba a ser inmundo y lo tenían que apartar cierto tiempo del campamento. Entonces, ella había sido excluida de la sociedad, había sido excluida de todo, ya nadie la tomaba en cuenta, todo el mundo la menospreciaba, déjeme creer, ¿verdad? Que si ella se animaba a salir de su casa, alguien la miraba y decía, uy, ahí viene esa, que es inmunda, no se le acerquen porque los va a contaminar. Entonces, había sido excluida, nadie la tomaba en cuenta, había perdido su identidad. Y me llama la atención porque en cada uno de los evangelios en los que se relata esta historia, en todos Jesús le dice, hija, tu fe te ha sanado. Entonces, esa fe de ella, esa abundancia de fe,
la llevó a que recuperara su identidad en el Señor, que era identidad de hija. Entonces, la ley apagó su identidad, su vida de templo, mas no hizo menguar su fe. Al contrario, la acrecentó. Y esa misma fe fue la que le permitió recuperar su identidad y ser restaurada como hija. Entonces, cuando hay una abundancia de fe en nosotros, a pesar de las dificultades, a pesar de los desiertos que podamos estar viviendo, no va a disminuir nuestra fe y mucho menos nos va a hacer perder identidad de hijos, que muchas veces por el proceso, por la magnitud, por la dificultad que estamos pasando, llegamos a dudar y lo primero que pensamos es que Dios no me quiere, es que si yo fuera hijo de Dios no estaría en este problema, si yo fuera hijo de Dios ya me hubiera sanado, ya me hubiera, qué sé yo, ¿verdad? De acuerdo a cada problema que podamos enfrentar. Entonces, la abundancia de fe nos permite ser restaurados como hijos de Dios que somos. Y también otro aspecto de la fe, cuando es abundante, es que trae liberación. Mateo 15:28 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Entonces, en este ejemplo, nuevamente vemos a alguien extranjero al cual el Señor le dice que su fe es grande. Esa palabra en el griego es abundante, es la palabra griega 3173, que es la palabra megas. De tal manera que la mujer, a pesar de ser cananea, tenía una abundante fe en el Señor, lo cual le permitió recibir la liberación de su hija, pues la Biblia dice que estaba endemoniada. Mateo 15:22 dice, y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Entonces, nuevamente vemos que no era alguien del pueblo del Señor. Y mire, eso es lo que a mí me llama tanto la atención. De los tres ejemplos que le puse de la fe abundante, podríamos decir que solo la mujer del flujo de sangre era perteneciente del pueblo del Señor, pero la habían excluido. Los otros dos eran gentiles, no pertenecían al pueblo del Señor, pero tenían más fe que aquellos que sí pertenecían. Entonces, lo tremendo es que en este tiempo puede darse la misma situación, que nosotros como cuerpo de Cristo, estando en los últimos tiempos, nuestra fe no sea abundante, sino que esté chiquita y hayan personas inconversos allá afuera sacándole provecho a esa fe sin pertenecer al cuerpo del Señor. Entonces, que no nos pase así a nosotros, que nosotros que estamos en el Señor, que hemos recibido fe para creer, aprovechemos esa fe que nos dieron y le saquemos, así que el jugo a la fe que nos dieron para recibir cada promesa de parte del Señor, porque si no van a ver allá afuera, ¿verdad? Extranjeros recibiendo lo que a nosotros por fe y por identidad como hijos de Dios nos corresponde, pero que si no aprovechamos, alguien más lo va a aprovechar. Esa palabra megas, cuando usted la va a ver, es la única vez que se utiliza para referirse a algo relacionado a la fe. Después, cuando esa palabra grande o megas es utilizada, es para referirse a objetos, a dificultades. Pero cuando se habla de la fe, es la única vez en la que el Señor utiliza esa palabra grande que significa abundante para referirse a alguien que tenía fe. Entonces, es un ejemplo de cómo usted y yo podemos llevar nuestra fe a que sea abundante creyendo que la fe nos trae liberación. Y cuando hablamos de liberación, en este aspecto, ¿verdad? Hablaba acerca de específicamente de una persona endemoniada. Pero usted y yo necesitamos liberación en nuestra alma en muchos aspectos. Entonces, la fe nos va a ayudar a que podamos ser libres. Y no que porque, ay, no, porque yo llevo 15, 20 años, yo no necesito liberación. No que porque yo soy diácono, que porque yo soy anciano, porque soy, qué sé yo. Yo no necesito liberación, porque sí la necesitamos. Y la Biblia dice que el pan de la liberación es para los hijos. Y usted y yo somos hijos. Y si se ha perdido esa identidad de hijos, la fe también trae esa restauración de identidad como hijos de Dios. Y como conclusión, es necesario que nuestra fe pueda llegar a un estado de plenitud delante del Señor y pueda llegar hasta el nivel de fidelidad, entendiendo que el Señor viene por una iglesia que ha sido fiel, lo cual se logra a través de las pruebas y dificultades, teniendo en cuenta que el mismo Dios que examina nuestro corazón es el mismo que examina nuestra fe, la cual, si es aprobada, será elogiada por el Señor de la misma manera como elogió a quienes tuvieron una fe abundante. Segunda carta de Corintios 10:18 en la Nueva Biblia Española 1975 dice, pues quien se elogia a sí mismo no es ese el que está aprobado, sino aquel a quien elogia al Señor. Entonces, no necesitamos elogiarnos a nosotros mismos y decir, es que viera la fe que yo tengo. Por la fe que yo tengo logré esto y lo otro. No, porque entonces no es esa
lo que nos da la aprobación delante del Señor, sino que Él sea el que elogie nuestra fe. Los tres personajes que le coloqué como ejemplo de abundancia de fe no fueron ellos mismos diciendo, yo tengo una gran fe. No, fue el Señor el que reconoció esa fe y los elogió. Entonces, de la misma manera, usted y yo creo que queremos ser elogiados por el Señor en nuestra fe. Y para ello debemos ir creciendo en la fe que el Señor un día nos dio. Amén. Esa fue la enseñanza de hoy, mis amados hermanos. No sé si alguien tiene alguna breve aportación o algo que quiera compartir. Cuento a tres, uno, dos, tres. No. Mire que hoy tenemos tiempo, tiene 7 minutos todavía para aprovechar. ¿No? Bueno, si nadie quiere aportar nada o compartir algo, pues vamos a orar para poder finalizar. Amén. Papito lindo, en el nombre de Jesús, estamos muy agradecidos contigo, Señor amado, por llevarnos a esa reflexión, Señor, en cuanto a nuestra fe, Señor. Te pedimos, Papito lindo, que sea tu Espíritu Santo el que ilumine nuestro entendimiento, Señor, el que puedas traer esa reflexión a nuestro corazón, Papito lindo, para que nosotros mismos, por voluntad propia, Señor, podamos examinar nuestra fe. Que seas tú el que nos ayude a identificar aquellos errores, aquellas deficiencias, esas debilidades que pueda tener nuestra fe y por la cual no hemos visto cumplidas muchas de las promesas que tú nos has entregado a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que al poder examinar nuestra fe, Señor, podamos llevar a cabo, Señor, esa evolución, ese crecimiento de nuestra fe, para que pueda llegar a esa fidelidad que tú anhelas encontrar en cada uno de nosotros, papito lindo. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que puedas darnos esa palabra, esa facilidad, Señor, de expresión para poder trasladar esta palabra, Señor, con cada uno de tus hijos el día jueves, papito lindo. Que puedas respaldar tu palabra, Señor, y que puedas usar poderosamente a cada uno de tus hijos, Señor, en cada uno de sus discipulados, papito lindo. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén.